Hola, ¿cómo están? Señor Jesús les bendiga. Un placer poder saludarles en este nuevo día que nos ha dado el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, dice la Biblia, y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Soy el pastor Alejandro. Le doy la bienvenida a cada uno de los que ven nuestros mensajes y están revisando la plataforma de Jesús Puerta de Escape. Y les doy la bienvenida a este espacio que hemos llamado A la Luz de la Palabra. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, la cual les invito desde ya a escuchar, a compartir, envíesela a alguien. Vamos a estar predicando 3 mensajes acerca de una nueva serie que se va a llamar Con el corazón en Egipto. Con el corazón en Egipto. Así que les invito a que puedan compartir. No tengan ningún temor en compartir. No vamos a hablar nada que no sea palabra de Dios. Si hay algo que puedo garantizarles es que en este espacio, en este programa y en este tiempo que Dios nos concede, solamente nos dedicamos y nos preocupamos de ir a la fuente, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a quedarse ahí conectados con nosotros. Quiero hacer una breve oración para pedir al Señor dirección, para pedir al Señor los oídos de la gente, para oír palabra de Dios en este nuevo día. Señor Jesús, gracias te doy en esta hora, Señor, por permitirme estar frente a esta cámara, poder grabar, Señor mío, este mensaje que tú has traído a mi corazón, y creo necesario poder divulgarlo, entregarlo a mucha gente que pueda recibirlo, por el contenido, Señor, de esta palabra, por lo que trata este mensaje, Señor Jesucristo. Te ruego dirección, te ruego tu gracia en el corazón de la gente, para que podamos juntos ir creciendo, ir siendo edificados, y como dice este programa, podamos, Señor, caminar, avanzar a la luz de la palabra. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tengo un texto que lo voy a estar leyendo probablemente en cada uno de los mensajes que hagamos con este título, que llama mucho la atención: Con el corazón en Egipto. Vamos a estar hablando de varios puntos que tratan de cómo darnos cuenta si nuestro corazón está en Egipto, que representa el mundo, o está nuestro corazón con nuestro Dios, está siguiendo este camino. A veces hemos salido del mundo, como Israel salió de Egipto, físicamente salieron de Egipto, pero sus corazones quedaron allí, sus deseos, sus metas, sus planes, sus propósitos quedaron allí en Egipto. Así que vamos a hablar de eso en este día y durante 3 mensajes aproximadamente que Dios ha puesto ya en nuestro corazón. El texto principal está en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos en el capítulo 7, y vamos a estar mirando los versos del 38 al 40. Dice así la palabra del Señor, y la leo en su santísimo nombre. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibieron palabra de vida, dice, que darnos, recibieron palabra de vida para darnos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Esto es parte de lo que habló Esteban, el mensaje, el gran mensaje de Esteban. Esto es parte del mensaje de Esteban. Fue lo que él habló antes de ser martirizado. Verso 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon,
y en sus corazones se volvieron a Egipto. Qué tremenda palabra que predicó en ese extenso mensaje que salió de labios de un joven Esteban, con un ministerio que fue muy cortito, porque le quitaron la vida después de este mensaje. Pero qué tremendo cómo las palabras de Esteban hasta el día de hoy resuenan en nuestros oídos. Fíjese que esta frase de él, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Eso quiere decir que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sus deseos, sus anhelos, estuvieron en Egipto. Físicamente salieron de Egipto, pero sus corazones, sus deseos. ¿Sabe lo que representa el corazón? En el corazón están los deseos, están los anhelos, están las metas. En el corazón están los buenos y los malos pensamientos. Entonces el corazón es muy importante. Y no dice en sus mentes, no dice en sus cuerpos, no dice en sus pies, dice en sus corazones se volvieron a Egipto. La palabra del Señor allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, y en los versos 37 al 38, se nos cuenta el detalle de cuando salieron de Egipto. Dice la palabra del Señor Jesús, aquí en el verso 37, y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas y muchísimos ganados. Esto va a ser muy importante en el mensaje que vamos a estar predicando durante estos 3 programas que vienen. Esta parte especial donde dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Es increíble cómo va a cobrar relevancia este versículo más adelante. Porque hay personas que salieron de Egipto, que no eran israelitas, pero salieron con ellos. Y ellos trajeron consigo una cantidad de costumbres. Traían consigo prácticas que eran propias de sus tierras. Traían consigo ideas, dioses y cosas que eran de sus tierras, de donde ellos pertenecían. Y de alguna manera, más adelante vamos a ver cómo estas mismas personas influyeron en el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se volviera a Egipto en su corazón, para que el pueblo de Israel se pusiera en contra de Dios y hiciera todo lo contrario a lo que Dios estaba mandando. Vivimos en una generación, en un tiempo donde está de moda hoy día prácticamente hacer las cosas en contra de la palabra de Dios. Los gobiernos, las leyes, las instituciones, la música, las películas, todo hoy día está confabulado para hacer todo con lo contrario a lo que el Señor manda. Todo lo contrario. Y a muchos les está gustando esto, a muchos les está gustando esta forma de ir en contra de los principios bíblicos, de ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros, los que conocemos el Evangelio del Señor Jesucristo, esta palabra sin contaminar, una palabra sana, una doctrina sana, debemos defender la palabra del Señor, defender esta doctrina donde quiera que vayamos, porque hoy día está muy de moda ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros debemos ir en contra de las corrientes del mundo. Debemos ir en contra de todas estas culturas y estas nuevas prácticas que han venido influyendo al mundo, influyendo a la sociedad y a las generaciones, pero nunca, jamás ir en contra de la palabra de Dios. Nunca jamás ponernos en contra de los principios de Dios que están bien marcados en la Biblia. Están claritos, no hay por dónde equivocarse, no hay cómo decir qué quiso decir Dios ahí. No, está clarísimo. Entonces Israel
salió de Egipto. Salieron como 600,000 hombres sin contar niños. Otra versión dice sin contar niños ni mujeres. Salieron una cantidad de gente tremenda. Salieron de allí. Uno dice, wow, sí, qué lindo, salieron. El problema de esa gente que salió, ahora hay que decir que estuvieron 400 años allí. ¿Cuántas generaciones pasaron? Un montón de generaciones. Se dice que una generación equivale aproximadamente a 30 años. De modo que todos los que tienen sobre 30 años ya son de la generación pasada. Entonces, varias generaciones que estuvieron allí fueron esclavizados allí en Egipto. Entonces, esta gente que salió de allí ya había tenido una costumbre, se habían acostumbrado a un sistema, se habían acostumbrado a las cosas que allí se hacían. Pero cuando Dios los saca a ellos de allí, dice la palabra del Señor que salió una gran multitud, como 600,000 y muchos más que eso. Salieron físicamente, pero sus recuerdos, sus pensamientos, sus deseos, nunca salieron de allí. Me hice 3 preguntas. O sea, me hice una pregunta con 3 puntos. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cuál fue la razón que Dios sacó a Israel de Egipto? Alguien me dirá, es que los egipcios habían torturado prácticamente a Israel y todo aquello, y los israelitas oraron y la oración llegó a Dios. Sí, eso fue lo que ocurrió, pero ¿cuál fue la razón que llevó a Dios a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Primero, porque eran esclavos por 400 años. Dios había prometido algo a ese pueblo a través de Abraham, a través de Isaac, de Jacob. Había prometido algo y Dios estaba dispuesto a cumplir su palabra. Entonces los sacó porque eran esclavos por 400 años. O sea, Dios no quería que su pueblo fuese y siguiera siendo esclavo. Ojo aquí, porque usted y yo sabemos que Egipto, el mundo de hoy, es un tipo de Egipto, representa a Egipto. Y Dios no quiere que su pueblo sea esclavo en el mundo. Entonces, ¿por qué Dios saca a un pueblo del mundo? ¿Por qué Dios saca al pueblo de Egipto? Saca a Israel de Egipto, porque no quería que el pueblo siguiera siendo esclavo. Lo saca para que el pueblo sea libre. Lo saca para que el pueblo sea libre. Segundo, porque en Egipto estaban llenos de dioses. Y ellos, los israelitas, esas generaciones estaban aprendiendo de idolatrías. Se estaban haciendo idólatras de alguna manera. Habían nacido en ese ambiente, por lo cual ya les parecía muy normal. Eso es el peligro de que no se transmita a las nuevas generaciones un mensaje sano, una palabra clara, una palabra, una doctrina sana, una senda antigua. Algo que muchos predicadores de este tiempo han tomado para la burla. Han tomado para burlarse de la senda antigua, de la doctrina sana, han tomado para burlarse. Pero qué triste por esa gente, qué triste por esos ministros que están tomando para burlarse de algo que Dios dijo. No lo estamos diciendo nosotros, ni se nos está ocurriendo a nosotros, no hemos descubierto nada. Es palabra de Dios, es lo que Él dijo que debíamos hacer, es el camino que dijo que debíamos seguir. Él dijo sigan la senda antigua, no dijo sigan caminos nuevos, sigan la senda antigua, búsquenla y síganla. Él dijo hablen, prediquen. Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en la segunda carta, le advierte, le dice, Timoteo, predica la palabra, habla la palabra, insta, instruye, corrige a tiempo y fuera de tiempo. Llegará tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, en que no la soportarán. Pero tú, Timoteo,
mantente firme. Eso es algo que Dios dijo, no es algo que nosotros estemos diciendo. Si no le decimos a la nueva generación quién es Dios, por qué hay que servirlo, por qué no la idolatría, por qué no esto, por qué no lo otro, la nueva generación no lo va a saber. Y fue lo que comenzó a pasar con Israel. Habían nacido allí en ese mundo. Entonces Dios sacó a Israel de Egipto por lo mismo, porque eran esclavos. Segundo, porque en Egipto había montones de dioses y Dios es celoso. Él dice que Él es Dios sobre todas las cosas y la adoración Él la quiere solo para Él. Él no comparte su adoración con nadie. Y tercero, Dios sacó a Israel de Egipto porque Dios quería hacer de Israel un pueblo santo distinto a todos los pueblos. Esa es la razón que Dios sacó a Israel de Egipto. Dios quería hacer un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Esa palabra diferente es una palabra que debe hoy día resonar en nuestros oídos. Lamentablemente hoy día, cada día más nos parecemos a las religiones, que hay montones. Lo he dicho muchas veces, amados en el Señor, no convirtamos el Evangelio santo y poderoso de Jesucristo. No lo convirtamos en una religión más, porque religiones ya hay miles, hay montones, estamos atestados de religiones. La gente está ya pero atestada de las religiones, ya no quiere saber nada con las religiones. Dios quiere para él un pueblo distinto, diferente. Esa fue la razón que Dios sacó a Israel de Egipto, para hacer de ese pueblo un pueblo distinto a todos los demás pueblos que habían sobre la faz de la tierra hasta ese momento. Por eso Dios le puso leyes a Israel. Por eso Dios le puso reglas, por eso le dio mandamientos, por eso le dio estatutos, porque Él quería que ese pueblo fuera diferente. No importaba si los demás eran idólatras, los egipcios, y los saduceos, y los amorreos, y los heteos, y todos ellos eran pueblos comunes y corrientes, con dioses, con costumbres propias. Dios le quiso poner a Israel costumbres que quedaron claras en la palabra de Dios, como las fiestas que ellos tenían que celebrar, como las formas que tenían que vestirse, cómo tenían que acercarse delante del Señor. Todo eso Dios se lo estableció porque Él quería para Él un pueblo distinto. Él no quería que el pueblo de Él fuese igual que los demás, fuese un pueblo común y corriente. Entonces Dios quería hacer de Israel un pueblo santo, distinto a todos los pueblos. Egipto es un tipo del mundo, lleno de idolatría y de costumbres paganas. Dice la Biblia que ya no somos del mundo. Juan capítulo 17, verso 16. Dice, no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, mire cómo dice la palabra del Señor. Me encanta este texto y además esta versión, la versión traducción lenguaje actual. Dice, es verdad que vivimos en este mundo. Yo creo que esa frase es una de las frases que muchos dicen, pastor, pero vivimos en este mundo. Sí, vivimos en este mundo y eso nadie lo discute. Vivimos en este mundo, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir las corrientes de este mundo. Eso no quiere decir que tengamos que ir corriendo y avanzando juntamente con las modas. Si la moda que viene es esto hacemos. Hoy día tenemos líderes y pastores vestidos a la moda en los púlpitos y uno dice, ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos ocurrió? ¿Qué nos pasó en nuestra cabeza? ¿Qué nos ocurrió? Bueno, la única respuesta que yo tengo es esta que encuentro en el libro de los Hechos. El corazón de esos líderes y de esas congregaciones nunca salió del mundo. Físicamente salieron, pero sus corazones nunca salieron. En sus corazones, dice el mensaje que nos da aquí Esteban, en sus corazones se volvieron a Egipto. Habían salido de Egipto. Sí, habían salido, pero se volvieron. Ahora dice, escucha esto. 2 de Corintios 10, verso 3. Es verdad que vivimos en este mundo. Sí, eso está clarito. Pero no actuamos como todo el mundo.
Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como actúa todo el mundo. Ni luchamos con las armas que lucha el mundo. O sea, nuestras estrategias de lucha en contra del pecado, en contra del diablo, en contra del enemigo, no pueden ser las mismas armas que ocupa el mundo. No, o sea, si el diablo está ganando gente con la música, con los ritmos, nosotros lo vamos a hacer de la misma manera. No. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Nuestras estrategias no pueden ser estrategias humanas y naturales. No luchamos con las armas que lucha el mundo. No es que si nos vestimos de otra manera va a llegar más gente. Probablemente va a llegar más gente. Va a llegar más gente a nuestras iglesias. Pero esa gente no va a entrar en el reino de los cielos. El peligro más grande, queridos ministros, pastores y líderes que están tratando de meter gente a las iglesias, hay que llenar las iglesias como de lugar. Es que al cielo no van a entrar ni ellos ni la gente. Porque Pablo dice en un momento, ¿qué les pasó? Si ustedes corrían bien, les dice Pablo. Y en otro texto dice, me preocupa, dice Pablo, de que hayamos corrido en vano, de que todo lo que hemos corrido. Escuche esto, estamos en un mes de aniversario, celebrando 63 años de predicación de esta verdad en nuestro país. 63 años en el que se corrió bien, en que nuestros pastores y líderes corrieron bien, lo hicieron bien. ¿Qué nos pasó? Mírate al espejo y pregúntate, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Por alguna razón nos volvimos a Egipto en el corazón. Dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, dice, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quien quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Fíjate, con el poder de Dios luchamos. Con ese poder que se rompe el orgullo, se rompe todo aquello. Y dice, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y obedezcan a Cristo. Entonces, Egipto es el tipo del mundo lleno de costumbres y idolatrías. Es verdad, dice el apóstol Pablo, que vivimos en este mundo. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Nos enseña la palabra del Señor. Fíjate cómo nos dice Efesios. Lo voy a leer este texto porque me parece muy, pero muy importante. Lo que dice aquí la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Dice así. Mira cómo lo explica el apóstol Pablo en este texto. Vamos a ver, dice. Ahora les pido de parte del Señor que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Fíjate cómo es fuerte el apóstol Pablo decir, tontas ideas. Son gente ignorante, terca, que no entiende nada y por eso no disfrutan la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Toda clase de indecencia. Luego dice la palabra del Señor, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda. ¿Cómo tenemos que vivir? Como Él manda, no como la tendencia del mundo manda, como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos que seguir nosotros? La tendencia, pastor, esta es la tendencia. No, tenemos que seguir la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar
y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para que sean como Él. Qué tremendo es cuando uno lee la Escritura. Qué lindo es leer la Biblia, ¿verdad? Y que la Biblia nos va enseñando de una manera tan extraordinaria. Dios quiere un pueblo diferente. Dios no quiere un pueblo como el resto. Hoy día estamos en un tiempo donde seguir las modas y las tendencias, todas esas cosas, es lo que se lleva. Pero es lo que Dios quiere. Ministro, pastor, hermana, hermano, ¿usted cree que es lo que Dios quiere? ¿Que eso es lo que Dios quiere? Que comencemos a volvernos al mundo, a las cosas que habíamos dejado, a las cosas que nos habíamos apartado. Usted y yo salimos del mundo, Dios nos sacó del mundo y dejamos allí todas esas costumbres que teníamos, toda esa manera de vivir, todo ese estilo que teníamos, lo dejamos atrás. ¿Por qué volvernos? ¿Por qué volvernos? Yo me pregunto cómo les ha resultado tan fácil a algunos y a algunas volver a hacer las cosas que habían dejado. De repente uno ve y aparecen las hermanas con su pelo corto. Uno dice, ¿cómo les resultó tan fácil volverse a las cosas que habían dejado? Las cosas que habíamos dejado. ¿Cómo les resultó tan fácil a los ministros, a los pastores, que se habían esforzado por comprarse su buen terno, su buena ropita para ir a la iglesia, y de repente de un día para otro cambia todo y volvimos a las playeras y volvimos a las tenis, a las zapatillas y volvimos así a ir a la iglesia como que iba pasando por la calle y luego entré? ¿Cómo tan fácil nos pasó? ¿Será que el corazón nunca salió de Egipto? ¿Será que siempre estuvimos deseando eso? ¿Será que siempre estuvimos con el deseo de hacer esas cosas? Y no lo hacíamos porque algo nos impedía, porque teníamos un líder como nuestro apóstol que vivía enseñándonos y que vivía predicándonos y que vivía diciéndonos, esta es la manera, así tenemos que presentarnos delante del Señor. ¿Sería que eso fue lo que nos ocurrió? Pero da la impresión que andábamos con los tenis, las playeras en el bolso, porque de repente se nos abrió una puerta y todo. Despertaron y cambió todo. ¿Será que nunca nuestros corazones salieron del mundo? Porque no, encuentro que resultó muy fácil todo, ¿no? Fue todo tan fácil. ¿Será que nunca salimos del mundo? El mundo que nos rodea. Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios nos sacó del mundo porque éramos esclavos allí. Según el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Números 11, 5. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. De gratis, dice. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este texto es muy fuerte. Y a mí me ha causado mucho ruido este texto. ¿Sabe lo que hacía Israel? Mientras estaban allá en el desierto, cuando Dios los había sacado de Egipto. Ellos nunca dijeron, gracias Señor, ¿por qué nos sacaste de la esclavitud? De hecho, el ser esclavos allá en Egipto pasó a segundo plano para ellos. Y dijeron, y nos acordamos de los puerros, de las cebollas que comíamos allá en Egipto. Y ahora tenemos que estar comiendo solo maná. Hoy día está ocurriendo eso. Hay mucha gente que
se cansó de la palabra del Señor. El maná es un tipo de la palabra de Dios, usted y yo lo sabemos. Por 40 años comieron maná y se mantuvieron vigorosos, firmes. El maná tenía todos los nutrientes que el cuerpo de ellos necesitaba. Por alguna razón está pasando lo mismo. Por alguna razón la gente hoy día está diciendo, ya nos cansamos de la palabra, ya estamos cansados del maná. Y nos acordamos de lo que comíamos allá en Egipto. Hoy día hay gente que se está volviendo al mundo. Estoy cansada de la palabra, cansado de los mensajes. Ya escuché un pastor decir, la generación de hoy día ya no necesita tanta palabra, necesita otra cosa, necesita actividades, eventos, ir de paseo, ir a un retiro, estar allá divirtiéndonos, haciendo jueguitos con globos. Eso es lo que hacíamos en el mundo. Eso es lo que hacíamos en Egipto. Dios nos trajo para que fuéramos un pueblo diferente. Pero ¿sabe lo que dice la gente? Oh, yo me acuerdo cuando estaba en el mundo. Qué linda me veía en el mundo cuando me cortaba el pelo, cuando podía teñirme, cuando me ponía esos aritos, cuando me pintaba. Qué hermosa me veía. ¡Wow! Con su corazón nunca salieron del mundo. Nunca salieron del mundo. Estoy cansada de este evangelio, cansada de las restricciones, cansada de que no puede hacer esto, no puede hacer esto otro, no puede. Dios nos puso leyes, reglamentos, mandamientos para tener un pueblo diferente, un pueblo distinto. Pero ¿sabe lo que dice la gente? Ya no queremos más maná. Estamos cansados de este maná. Estamos cansados de este maná. Queremos otra cosa. Queremos lo que teníamos en el mundo, lo que vivíamos en el mundo. Los ministros de Dios hoy día, no, ya me cansé de este vestón, ya es un sacrificio que tengo que hacer de ir con vestón y corbata, de ponerme esos zapatos. Ya yo quiero ir a la iglesia como me da la gana, quiero ir con mi polera de mi equipo de fútbol preferido y quiero así ir. Es como están diciendo, ya me cansé de esto, me cansé de la palabra, me cansé de este maná, de este pan, pura palabra, pura palabra. Queremos otra cosa. Nunca salieron de Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Hoy día tenemos un montón de gente y ministros que en sus corazones se volvieron a Egipto. Les invito a escuchar esta serie. Será de mucha bendición. ¿Sabe lo que éramos en Egipto? Éramos esclavos. ¿Usted no se acuerda que era esclavo? ¿No se acuerda que era esclavo de los vicios? Esclavo de la fiesta. Esclavo de la droga. Esclavo, éramos esclavos. Dios nos sacó de allí. Pero por alguna razón, la gente hoy día quiere volver a Egipto. Señor, gracias te doy en esta hora. Gracias por tu palabra. Espero que mucha gente pueda escuchar esta serie con el corazón en Egipto. Gracias, Señor Jesús, te doy. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima, en un próximo capítulo de Con el corazón en Egipto. Bendiciones.